¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros de algo suculento, algo molón, como son las aventuras gráficas. Ese tipo de juegos que se popularizaron mucho durante los años 90 y que ahora muy poca gente conoce y que, bueno, me gustaría hacer un top 10 de los 10 juegos que yo considero que fueron más relevantes en esa época, en mi opinión, y que creo que muchos podríais jugar y encontrar un buen filón en el que divertirse. ¡Vamos allá! En el número 10 tenemos Maniac Mansion, un juego publicado por Lucasfilm Games por allá en 1987, un juego que buscaba romper un poco con la temática o con el género habitual. Era un juego que fue diseñado por Ron Gilbert, uno de los grandes de este género, como aventura gráfica. De hecho, mezcla humor, también puntos de terror y sobre todo clichés del cine B. Es un juego que a mí me daba bastante mal rollo, al menos dentro de lo que había en esa época. Sobre todo en la escena en la que aparece Edna en la cocina y luego acaba encerrándote en una celda. Que bueno, realmente es algo que no te esperas, ¿no? Que te aparezca ahí y que te encierre. Y bueno, tenía muchos puntos así el juego, la verdad es que eso molaba mucho. A diferencia de otras aventuras gráficas, aquí tenemos personajes para escoger, tenemos varios. Y de hecho es necesario jugar con ellos porque en algunos puntos es necesario ir cambiando, ya que solo así podemos avanzar y completar el juego. Para mí fue un título muy especial, un título que rompió con la norma, rompió con lo que estaba estipulado de los juegos de plataformas tan comunes en esos tiempos, y que creo que deberíais jugar si os interesan este tipo de juegos y este tipo de género. Es un must play. En el número 9, Ringworld, The Revenge of the Patriarch. Un juego que salió por allá en 1992 a través de Tsunami Games. Es un juego que fue comercializado como aventura gráfica, aunque para mi modo de ver es más bien una aventura interactiva, puesto que tiene mucho que ver con la parte cinemática o con partes hechas como si fueran cinemáticas. Es un juego de ciencia ficción que está inspirado en las novelas de Larry Niven, en las que aparece el mundo anillo y las diferentes culturas que se mencionan en toda la saga. En Ringworld, en este juego, controlamos a Quinn, un mercenario que es enviado a un planeta hostil para evitar una guerra entre dos culturas. Una de ellas es la humana, a la que él pertenece, y la otra son los Kassin, una especie de felinos humanoides muy grandes y, bueno, funcionan con una sociedad guerrera. La verdad es que a mí me fascinó muchísimo este universo porque era tan detallado como una película. Tenía los elementos de fantasía y ciencia ficción en su justa medida y además estaban muy bien planteados. Es otro de esos juegos que debes jugar, especialmente si te gusta la ciencia ficción. En el número 8, Sam & Max Hit on the Road. Este es uno de los juegos publicado por LucasArts en una época en la que los juegos de aventura gráfica cada vez estaban siendo más populares. El juego concretamente salió en 1993 y es un juego basado en el cómic de Steve Purcell, el juego en que la pareja protagonista son un perro y un conejo policías, eso sí, antropomorfos, y representa sobre todo Sam, la rectitud, las buenas formas, bueno, el policía sabueso de manual. Y todo lo contrario a lo que es Max, que es un conejo psicópata, adicto a la violencia gratuita, que veremos a lo largo del juego comportarse de esta forma. A mí este personaje me encanta. Es un juego en el que vamos tras la pista de un yeti fugado. De hecho, viviremos una aventura irónica, llena de humor y de sarcasmo a partes iguales. Es un juegazo que marcó un antes y un después en los mundos de fantasía de las aventuras gráficas, sin duda alguna. En el número 7, Broken Sword 2. Las fuerzas del mal, un juego que ha pasado a la historia como uno de los mejores, aunque toda la saga es buena. Yo quiero hablaros del Broken Sword 2 porque fue el primero que jugué y al que le cogí más cariño, quizá. Es una secuela que protagoniza George Stobart, el personaje central de la saga. Tal vez todo esto se inicia a través del secuestro de su novia, que, bueno, a raíz de ahí empieza una salvaje aventura, pues en la que interviene un dios azteca, un eclipse solar y, bueno, demás aventuras
aventuras envueltas en mitos precolombinos. Es un juego que mezcla muy bien la arqueología fantástica a la aventura, hace algunas menciones a la literatura pulp. La verdad es que está muy bien hecho en ese aspecto. Broken Sword es uno de los mejores juegos de este género. Sin duda, la saga es altamente recomendable. Si no habéis jugado el juego, no os recomiendo que empecéis con los juegos remasterizados o que se les ha hecho un remake, porque difuminan un poco la experiencia. Lo que han hecho son poner muchísimas ayudas y bueno, eso acaba variando la dificultad del juego y enturbiando de un modo u otro pues la experiencia. La verdad es que si queréis hacerlo, jugad a los juegos antiguos. En el número 6, The Dick. Ahora aquí hay que ponerse serio porque este es uno de los juegos que dentro del mundo de las aventuras gráficas se ha convertido en un juego de culto. Fue publicado por LucasArts en 1995 y en ese momento The Dick se empieza a expandir como uno de los juegos quizá más bien hechos de la época. Más tarde se convirtió en un referente. Pero todo es porque, bueno, la idea de este juego nace de la mente del mismísimo Steven Spielberg. Este juego, a diferencia de los demás, es un título serio. De hecho, tiene incluso secuencias de terror. Todo esto viene porque inicialmente The Dick iba a ser una película. Lo que pasa que George Lucas, el responsable de llevarla a la pantalla, lo descartó. No sé si estaba en un proceso muy avanzado de producción, pero sí que fue descartado por el alto coste que iba a suponer. La historia empieza cuando 3 científicos son lanzados al espacio para instalar unos explosivos en un asteroide que se acerca peligrosamente a la Tierra. No sé si os suena de algo todo esto. Y allí descubren que se trata de algo más que un simple asteroide. Realmente no quiero meteros spoilers porque la historia está muy bien. Es un juego que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, pero que realmente vale mucho la pena. Es un verdadero juegazo. En el número 5, Blade Runner, un juego desarrollado por Westwood Studios a lo largo de 1997, y este se presenta como un título basado obviamente en la película de Ridley Scott, en el que se desarrolla quizá la acción en un momento de la historia paralelo. Controlamos a Ray McCoy, un Blade Runner que debe cazar unos cuantos replicantes, y a lo largo del juego va avanzando a una serie de secuencias en las que se mezcla pues también un poco la investigación a alto nivel, también puntos incluso se podría decir de cine negro. La verdad es que es muy interesante. Es un juego que va a otro nivel, a otra escala. Tiene unas animaciones muy buenas, una banda sonora también muy buena. Además posee 6 líneas de desarrollo diferentes, es decir, que tiene 6 finales posibles. Yo solo conozco 3, pero la verdad es que deben ser muy buenos también, ¿no? Si tienen la misma calidad. Es un juego, quizá es las aventuras gráficas que mejor ha envejecido. De hecho, es muy recomendable, especialmente si conocías la película de Ridley Scott, tanto como si no la conoces. Es un juego muy recomendable. Además, podéis encontrarlo relativamente fácil a través de algunos portales de internet. No sé si eso sigue siendo así, pero hace un par de años yo lo volví a rejugar y la verdad es que ha envejecido muy bien. En el número 4, Monkey Island. ¿Quién no conoce Monkey Island? Monkey Island es uno de los juegos, quizá el juego más famoso que hay hasta la fecha de aventuras gráficas, porque, bueno, aparte de que también ha sido desarrollado por LucasArts, toca el género pirata y eso se ha expandido mucho y sobre todo en los 90. Hablamos de un juego que cuando salió a la luz nadie se imaginaba que acabaría llegando a ser un referente tan icónico dentro del mundo de las aventuras gráficas, ni mucho menos de los videojuegos. Pero para aquel que no lo conozca, Monkey Island es un juego de aventuras que mezcla muy buenas dosis de humor y piratas, por supuesto. Aquí controlamos al joven Guybrush Threepwood, que llega a la isla con la intención de convertirse en un pirata y tiene que superar una serie de pruebas para finalmente viajar a la legendaria isla del mono, ¿no? La que da nombre al juego. Es una saga realmente, es una saga de juegos con una historia entretenida, una música pegadiza y unos combates dialécticos que son fuera de lo común, son algo muy marca de la casa Monkey Island, ¿no? ¿Quién nos recuerda aquello de peleas como una vaca o tu cola y yo pegamento? Estos son una serie de frases que aparecen en el juego que se han convertido también en un icono, ¿no?
Son juegos que son sencillamente geniales, también muy recomendables. También, al igual que otros juegos como la saga de Broken Sword, se han remasterizado, han vuelto a salir a la luz, pero también os recomiendo lo mismo. Si queréis conocer un poco la historia y la experiencia de juego, de la dificultad, la esencia de la aventura gráfica, os recomiendo que juguéis las antiguas. Con el número 3, Day of the Tentacle, un juego también desarrollado por LucasArts allá por el 1993, en el que se convierte en la secuela del Maniac Mansion, y lo hicieron realmente bien. Esta vez el friki Bernard Bernoulli es el protagonista cabeza, es el principal del grupo, que va acompañado por sus amigos Hoggy y Laverne, que bueno, regresan a la mansión, aunque realmente el único que regresa y que había estado allí antes era Bernard, pero bueno, eso no importa. Los tres personajes se proponen ayudar al Dr. Fred Edison en un intento de frenar al malvado Tentáculo Púrpura, que tiene planes para gobernar el mundo. Será necesario a lo largo del juego viajar por el tiempo. De hecho, uno de ellos termina en el pasado y también en el futuro. La verdad es que es una historia repleta de locura, humor, escenas bizarras. Es un juego que no podéis dejar pasar si os gustan o os llama la atención este tipo de aventuras. Realmente esta sí que es una de esas que se han remasterizado. De hecho, creo que fue para su 23º aniversario, y que realmente es muy fiel al original y que podéis jugar tranquilamente. De hecho, incluso está disponible para PlayStation. Este también es un must play. El número 2, otro de los grandes conocidos de la época, que es el Indiana Jones The Fate of Atlantis. Es un juego publicado por LucasArts en 1992, una verdadera obra maestra como pocas del mundo de los videojuegos. Para mí es un antes y un después de la salida de este juego, de Indiana Jones. Dentro del panorama de las aventuras gráficas, este fue un juego también muy esperado y también muy aclamado y criticado, al menos positivamente. Como no puede ser de otra manera, aquí controlamos al profesor Jones, que tras recuperar una estatuilla se topa de nuevo con los nazis y debe viajar por el mundo tratando de hallar la Atlántida, ¿no? Ese es el argumento general del juego. Puede completarse además de dos formas distintas, en las que puedes viajar con Sofía, con su compañera y colega arqueóloga, o puedes hacerlo por tu cuenta, como profesor Indiana Jones. La verdad es que tanto un final como otro son impresionantes, están cuidados todos los detalles, se buscó sobre todo mejorar la experiencia, ¿no? Subir otro escalón, ¿no?, dentro de los juegos. Esta vez también nos encontramos con otro juego imprescindible, tanto si os gusta Indiana Jones como si no. Y en el número 1... tenemos para mí el mejor juego de este género, para mí el más divertido, al que he rejugado más veces y que incluso a día de hoy sigue pareciéndome tan divertido como el primer día. Hablamos sin duda de Simon the Sorcerer, un juego que también pasó desapercibido para muchos, pero que sin duda os recomiendo muchísimo, y aprovecho este vídeo también para recomendarlo si no lo conocéis y si os gustan este tipo de cosas, porque realmente es muy buen juego. Fue desarrollado por Adventure Soft en el 1995 y se presentó como la segunda entrega de las aventuras de Simon, un joven de nuestro mundo que es transportado a un universo de fantasía en el que, bueno, podría decirse que hay referencias de Tolkien, de las crónicas de Narnia, incluso de Dungeons and Dragons, y debe enfrentarse a una serie de retos inverosímiles para lograr volver a casa, ¿no? Esta vez el mago sórdido, que es el mago malvado, trata de hacerse con el cuerpo de Simon para poder regresar al mundo de los vivos, algo que por supuesto acaba saliendo mal, y Simon termina apareciendo delante de la tienda de magia del viejo Calipso, el que le dice que debe conseguir un potente combustible para poder activar de nuevo el armario y así regresar a casa. Para mí, Simon the Sorcerer 2 es la mejor aventura gráfica, no solo porque contiene muchos elementos interesantes, sino porque 22 años después sigue pareciéndome un juegazo, sigue pareciéndome una verdadera joya. Y aquí es donde podemos encontrar ese punto de inflexión de los que se habla, ¿no?, de los videojuegos nuevos a los videojuegos viejos, ¿no? Quizás sea solamente por pura nostalgia, pero la verdad es que pocas veces he disfrutado tanto de los videojuegos como de las aventuras gráficas. Sí que es verdad que me gustan también los videojuegos actuales, claro que sí, pero ese punto
lo encuentro a faltar. No sé si opináis lo mismo que yo. En cualquier caso, espero que os haya gustado este vídeo, este primer top 10 que hago en mi canal, y que nos veamos pronto en un siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, fuckers.